que habrían leído el libro. Muy buenas noches, amigos, buenas noches a todos. Empezamos un día más. No, iba a decir algo que ya he dicho antes, o sea, con lo cual no vale. Bueno, hoy, como es un día especial, porque es un tema especial, hemos hecho un programa especial. Que me va a costar el divorcio, pero bueno, es igual, es cuestión de Lorenzo, no pasa nada. Buenas noches a todos, chicos. Bienvenidos a los que nunca habéis estado y los que estáis habitualmente, aunque alguno menos que otras veces, bienvenidos. Gracias. Bueno, pues quisiera, chicos, que me dijerais varias cosas importantes. A ver, porque esto, han cambiado, Lorenzo, han cambiado esto y, macho, y esto es una puñeta, ¿eh? Puesto una consola nueva en el Zoom. Cuando ya no lo habíamos aprendido, nos cambian todos los botones de lado. Sí, con lo cual, a ver, es una puñeta esto. Que Bueno, no sé si es transmisión en vivo. paciencia. Grabar, a ver, grabar, a ver cómo es. Transmisión en directo. Tu paciencia. A ver, nada, que no va. En Twitch, no, no es en Twitch. Yo no quiero en Twitch, quiero. Joder. Antonio, grabando está grabando, ¿eh? No, no estoy grabando, ¿verdad? Sí, grabando Ah, está estoy grabando. grabando. Ah, no, pues es que no aparece, ¿no? Vale. Lo que no sé si Nos lo sale has... a nosotros un banner de está grabando, dale a Ah, aceptar. vale. No, es que a mí no me Tienes que aparece, por darle a eso decía. aceptar. Sí, dale a Eso es. aceptar. Bueno, un programa especial con mi querido amigo Lorenzo y parte de ese equipo maravilloso que componen Los Sensitivos, hablando de un libro que se va a hacer. ¿Por qué? En primer lugar, decidme cuál es el título del libro, Hermanos de las estrellas. Hermano de las Estrellas. ¿Por qué y para qué este libro, Lorenzo? Ah, aquí está. ¿Por qué y para qué este libro? Elena, Los hermanos de las Nerea, estrellas. bueno, Iván, buenas noches, que no he dicho nada. Muy Bueno, buenas. pues ¿Por verás, este qué? libro Sí, nace con un nuevo proyecto, ¿no? Llega un momento en que, estando como sensitivos, como medium, como canales, y personas que llevan, digamos, una trayectoria energética y sintiendo, nos ha pasado o nos vino a colación que algunos de los seres que empezaron a hablar con nosotros desde las distintas frecuencias o planos espirituales, pues nos decían que no eran de la Tierra, que no eran de aquí, de la Tierra. Entonces eso despierta parte de curiosidad y empezamos a hacer una serie de conexiones con ellos, más asiduas, y empiezan a pasarnos cosas, pues bueno, espectaculares, toda una aventura. Los mensajes que nos daban eran muy curiosos y cuando ya va pasando todo esto, pues en algún momento uno de ellos propone que si nos animamos podíamos escribir sobre esto. Entonces, nosotros les preguntamos y la mayoría dicen que si estamos preparados, que ellos están preparados para hacer esa labor y escribir un libro. El libro, en el contexto, yo explico que si los sensitivos tienen conexión con las almas de la Tierra y las almas que no sean de la Tierra, pues también son almas, por la misma conexión o por ese mismo protocolo. A ver qué pasa por ahí con el audio. A bueno, ver, a ver que lo pongo yo y ya está. Oye, lo que me encantaría si podéis, por favor, es que compartáis el programa bien, en redes sociales, ¿vale? Si podéis compartirlo en dale a tu Facebook. micro, Nerea, y te diré por qué, porque parece que el mío esté fallando. No, Ahora es sí. que como está el tuyo y el mío, están modelados en la Ah, sí, habitación, se se solapan. acopla, claro, se acopla, sí. Ah, vale, Se entonces acopla. cierra en ese caso el tuyo. Por eso me oía yo hablar. Ya. Bueno, Cuando me toca hablar, pues hacemos intercambio. Lo haces como tú. estaba comentándote, las conversaciones con ellos pues nos dan paso a ver, igual que los sensitivos conectan con las almas que son de este planeta y que son familiares o ancestros o almas que tienen un tiempo en la Tierra, pues los sensitivos tienen una pieza que se puede adaptar para las comunicaciones con seres que no son de la Tierra. Ellos nos explican que su conexión o su comunicación es telepática y más o menos es parecida a la que se usa cuando se atienden a los familiares fallecidos o a las almas o a los espíritus. Por lo tanto,
empiezan a tener esa interactuación. Las aventuras y desventuras son maravillosas, nos pasa un poco de todo. Yo te puedo contar anécdotas en los que Elena está aquí presente, la suya no la voy a contar, que la cuente ella, que fue partícipe de esa anécdota y fue muy divertida. Ahora cuando le des paso, que te cuente. Mira, al final les preguntamos y quedamos de acuerdo en empezar a hacer el libro, y el libro está basado en preguntas y respuestas. O sea, empezamos a pensar qué cantidad de preguntas le harían los sensitivos a los seres que son de fuera de la Tierra, cuál sería la curiosidad. Y empezamos a hablar de distintos temas, desde espirituales hasta temas más físicos, más terrenales. ¿Qué conocimiento tenían ellos de la sociedad nuestra? Si sabían cómo vivíamos, en fin. Es todo un compendio de preguntas. Y el libro pues, se torna interesante por ese tema, porque no le establecemos un filtro, ni a las respuestas ni a las preguntas, aunque sí nos damos cuenta de que ciertos matices de la conversación llega un momento en que decidimos a lo mejor no escribir todo el contenido en el libro. Esto puede dar paso a un segundo libro, quién sabe. Pero ponemos un contexto y vamos poniendo ese contexto. Entonces, pues eso, así nace ese libro. Y es toda una aventura. Está Elena, estaría Patricia, que esta noche está de viaje, no ha podido estar. Y estoy yo en la parte de atenderlos, ir canalizando. Unas veces preguntaban ellas, otras veces preguntaba yo, y a través del otro iban contestando. A través de cada uno de nosotros iban contestando. Y luego está Nerea, que la labor de Nerea es tremenda. Hay un estelar que es Heiser, le tenemos mucho cariño, que dijo que había hecho un esfuerzo muy grande en intentar dibujar algo que no se puede dibujar en un folio y que le gustaba la interpretación que Nerea había hecho en un folio de Heiser. O sea, es como pedirle a un ser de luz, dime cómo eres que te voy a hacer un retrato. Y él, cuando se ve dibujado, dice, vaya. O sea, tiene matices. O sea, lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Entonces, hay anécdotas, ya te digo, de todo tipo. Pero bueno, aquí las tienes. Bien, pues, Nerea, ¿qué aporta este libro dentro de la amplia biblioteca que existe de esta temática? Papá, el micro, ahora. Em, Aporta una perspectiva diferente de cómo enfocar lo que sería el, bueno, el contenido que quieres expresar, puesto que es una conversación, básicamente. Lo que estás leyendo es como si leyeras todo el rato un diálogo entre dos personas, como si fuera un chat. Mm, Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Es, en plan, ya se hacía con el libro de, ¿cómo se llama este libro, papá? El libro de los espíritus, que es una de las fuentes de las que se inspira mi padre para Arrancar, hacer digo. este tipo, sí, para arrancar. Y es una forma muy poco común de, ¿eh? Sí, una forma amena de hacerlo. Es como más personal, como si tú estuvieras ahí en la conversación. O sea, se puede considerar que tú hablabas con los espíritus como si estuvieran, no sé, en una pizzería con unos amigos, ¿no? Podía ser. Eres parte, en plan, como si fuera, como si estuvieras con unos amigos de grupo y hubieran dos que están ahí de charreta contando un drama y tú estás ahí al lado así, escuchando. De repente haces una pregunta porque también hay intervenciones y preguntas que surgían del grupo, en plan, de qué queréis hacer, qué pregunta queréis hacerle a los estelares, y alguien la escribía y canalizaban la contestación y ya, y así. ¿Se puede considerar que es una experiencia gratificante, Nerea? Sí, la verdad es que sí, tener respuesta de seres que realmente no son de aquí, que en plan te das cuenta de que tu vida, tu forma de vivir, la forma que tenemos aquí de vivir la Tierra no tiene nada que ver con la suya, y ver el choque que supone tanto para ellos como para nosotros las diferencias de cómo
percibimos ciertas formas, ciertas cosas de tanto de la vida como espiritualmente hablando, es realmente, creo que enriquecedor para ti como ser. Te voy a hacer una pregunta comprometida, Vale. muy comprometida. ¿Qué prefieres, hablar con Dios o... Recuerda que le estás preguntando a la dibujante, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Estar en conexión con los estelares o aquí en directo? ¿Aquí en directo de la llamada Sí, sí, o sí, no. ¿Qué prefieres? ¿Estar hablando con los estelares o estar aquí hablando en directo conmigo? ambas? En plan, yo soy de las personas que está en todo. Me Ah, gusta estar vale, en todas vale. partes. Vale, vale. Pensaba que ibas a decir que con ellos mejor. Pero bueno, ahora después me seguirás contando alguna experiencia que hayas tenido. Mm. Y hablando de experiencias, Elena, coño, ¿eso lo has dibujado tú? ¿Nerea? Sí, esa es una de las que más me costó porque era meter a mucha gente en un sitio tan pequeñito. Sobre todo a Heiser, que es muy grande. Yo digo, ¿cómo condenso lo que es Heiser en un coso que quería hacer ahí tan chiquitajo y meter a Gabriel? Y yo digo, voy a meter a los otros, pero los voy a meter solo con el código que canalice para representarlos, porque si no, no me cabe tanta gente ahí, no se va a entender. Muy bien. sería la Tierra. Esa es la Tierra. Ajá. Bueno, pues la verdad es que solo por ver los dibujos hay que tener el libro. Elena, Gracias. hablando de experiencias, cuenta, ¿qué experiencia tuviste tú, Elena? Cuéntame. Buenas noches. Buenas noches a todos. A ver, la experiencia fue algo eh, muy original, porque fue en un testigo que estamos reunidos, que concertó Lorenzo, como suele hacer, con Patricia, y entonces estábamos en Barcelona, de esto ya hace más de un año y medio largo, casi 2 años va a hacer, casi 2 años, sí, 2 años. Y, y en ese intensivo que estábamos haciendo prácticas, pues resulta que de repente yo me voy a poner a hablar y no puedo hablar español. Hablo de mala manera, hablo como un lenguaje extraño, no conseguía poder hablar español. Claro, empecé a llamar la atención a los demás, a Lorenzo y a los demás que me ayudaran, porque yo no sabía qué me estaba pasando y yo pensaba en español, pero hablaba en estelar, porque luego supe que era estelar. Entonces, claro, bueno, pues me ayudaron, vino Lorenzo, me estuvieron ayudando a ver si podía volver a mi español, costó un poquito, pero al final, pues volví otra vez a hablar español. Entonces, lo que me dijeron era que estaban conectando conmigo porque querían tener un vínculo, dijéramos, que querían conectar con la humanidad. Y claro, pues la única forma es hacerse llegar a un grupo, como en este caso de mediums, que, bueno, pues que teníamos en ese momento una cierta vibración por los ejercicios que habíamos hecho, para hacernos saber que querían eso, querían conectar, o conseguir una unidad no solo en el planeta Tierra, sino una unidad de los humanos con los estelares. Y para eso había que haber una comunicación y había que haber pues un entendimiento y ellos querían saber cómo éramos nosotros, en qué situación estábamos, y luego pues eso, pues ellos también informarnos o enseñarnos cómo eran. Y entonces ahí es cuando dije, bueno, pues yo me abro a ello. Y más adelante, pues empezaron a venir, pues diciendo que querían hablar. Se lo comenté a Lorenzo y parece ser que, bueno, pues la idea empezó con el tema del libro, para darles salida a que hablaran. Ellos querían que hiciéramos ese libro para poder expresarse y que quedara constancia y que llegara a muchas otras personas que quisieran, pues leerlo, porque la verdad es que son muy allegados, o sea, hablan de una manera muy allegada a nosotros, nada altivos para nada en absoluto, muy amorosos, pero nos enseñan muchas cosas, muchas cosas. Y entonces está muy bien, porque claro,
nos ayudan a evolucionar y a tener presente ese camino que hay que hacer, ¿no? Estando en la tierra, pero en conexión por el cielo, por decirlo de alguna forma. ¿Se puede considerar, Elena, que tu vida pegó un pequeño cambio después de este tema? O sea, después de esta experiencia, ¿se puede considerar un antes y un después? Sí. A ver, sí, yo había tenido contacto, pero no con estelares. Había tenido contacto pues con maestros, con arcángeles, pero con estelares no. Entonces, sí, se abrió un abanico muy grande para mí, una experiencia preciosa, la verdad, porque es llegar a conocer otras razas del universo, muchos de ellos, bueno, la mayoría más evolucionados que nosotros, bastante más evolucionados, y bueno, pues lo que enseñan, cómo sienten, cómo perciben las cosas, porque me hacen sentir y percibir eso, no solamente lo que transmiten por mediación de la palabra, que al principio hablaban en su idioma, tengo que decir que fue Rosendo, un compañero del grupo, el que me ayudó a poder eh, cambiar lo que ellos decían en su idioma al español. Porque al principio no entendía, después les entendía y podía traducirlo, pero ellos seguían hablando en estelar, en diferentes lenguas. Y luego ya al final pues, conseguimos hacer una conexión de manera que fuera directa con nuestro lenguaje. Ellos aprendieron el lenguaje, porque en realidad tampoco lo sabían. Lo aprendieron a través nuestro. Y bueno, algunas veces pues hablaban muy mal. Las frases eran muy diferentes al español. Y a veces se costaba entenderles hasta que poquito a poco fueron ellos aprendiendo también. O sea que es un aprendizaje mutuo. O sea, que hablaba un poco como en indio. Yo comer Uh, patatas, ¿no? Algo así, pues ¿no? sí, pero además que las frases las decían, Sí, cambiaban los adjetivos sí, y los verbos y, sí. o sea, era coherente porque se entendía, pero no era la forma de hablar que tenemos en español, claro. Bueno, Es interesante en la eh, experiencia. sí, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Gracias, Lorenzo. Gracias. El, ¿Qué crees tú que aporta este libro también a otras personas? Es decir, ¿esto es un libro para sensitivos? ¿Es un libro que puede ser válido para todo el mundo? ¿Es un libro... eh, cuéntame un Yo poco de eso. creo que puede ser válido para muchas personas. Habrá personas que todavía no estén abiertas a este tipo de conexiones y entonces directamente a lo mejor sus mentes se nieguen un poco a aceptarlo o no sabrán a ello, pero las personas que están como comenzando buscando respuestas y otras que ya están en el camino abiertos y que están, o sea, que pueden recibir perfectamente esta información, yo pienso que sí, que totalmente y ayudar mucho, mucho. De Ujú. entrada, a tener presente una conciencia de amor, eso por encima de todo, de unidad, de respeto y de muchas cosas, de muchas cosas. Entonces, bueno, pues claro que sí, un aprendizaje grande y una ayuda muy grande para evolucionar. Bueno, Y yo pienso que a todos les puede dar un empujón, seguro. bueno, ¿quién de vosotros, José Luis, Iván, Laura, quién de vosotros conoce este libro? Lo ha leído, lo ha comentado. María Ángeles, Esther, Esperanza, Leonor, Andrea, Google Bisher, que no sé quién es. En cualquier lado, ¿qué creéis que aporta este libro para vosotros? José Luis, venga, tú a ti mismo que te gusta mucho hablar, casi siempre. Precisamente a mí, yo no soy el que me gusta siempre hablar normalmente. Hago una mención, lo estoy leyendo ahora, ¿vale? Hace poquito que lo tenemos, pero es cierto que en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de leer otros proyectos que ha hecho Lorenzo, y en este caso ha sido también con su hija y con Elena y con Patricia. Es un libro de que da otra perspectiva de cómo es el mundo espiritual, bajo mi punto de vista. Hacerlo más cercano, más familiar, más ameno, no es tan macabro como en la antigüedad se podría decir. Y nos puede ayudar también a entender ese lado que a algunas personas, como bien ha dicho Elena, les puede dar el miedo o la duda o que no saben de lo que se está hablando. Entonces, lo que yo puedo aportar de ese libro es que van a haber una cercanía, van a tener un entendimiento
y van a saber más de lo que normalmente se ha estado hablando y tener una noción de la realidad que se está viviendo aquí en la realidad. Yo veo que va a ser unas preguntas y respuestas, que muchas preguntas la tienen cada uno en su interior y gracias a los mensajes de estos colaboradores que han canalizado a través de nuestros compañeros, van a esclarecer muchas de esas dudas o miedos o incertidumbre. Así que lo recomiendo. Bueno, si alguien quiere aportar alguna cosita, puede levantar la mano o decirlo sin ningún problema y automáticamente se charla, ¿no? Laura, te toca. A ver, Ahora. ¿has leído el libro? ¿Has leído el libro, Bueno, Laura? estoy en ello porque no, bueno, primero buenas tardes, Hola. no he dicho nada. Estoy en ello y me está encantando, la verdad es que voy casi por la mitad y bueno, me parece un libro increíble sobre todo para saber otra conexión, otras entidades u otras energías que dan muchísimo positividad y sobre todo que también leyéndolo entras un poco en esa energía que tiene, que es muy bella y eso es muy amorosa. Entonces, como que te transportas un poco a ese mundo, ¿no? A su manera de ver las cosas, que es un poco desde la vibración, desde otro punto totalmente diferente al nuestro, porque están mucho más evolucionados y están en otra dimensión, entonces no es igual que en la Tierra. Entonces, bueno, yo diría que se lea y que desde luego te abre otro paradigma, otro mundo totalmente, como digo, muy bello. Así que aconsejable totalmente. Aconsejable. Sí. María Ángeles, te toca. ¿Tú lo has leído? ¿Has empezado a leerlo? Sí, yo voy también casi un poquito más de la mitad. Y nada, la verdad es que, pues, es que lo que han dicho los compañeros tienen toda la razón, porque se abordan temas desde un punto de vista que, o sea, ellos tienen como más conciencia, o sea, bueno, tienen más conciencia desde otro punto, no sé si o sea, más global. Aquí los temas es como más reducido a lo que es la Tierra y ellos tienen varias perspectivas. Entonces, es curioso ver el punto de vista que tienen desde su zona, ¿sabes lo que te digo? Luego, como anécdota, contar también que se lo estoy leyendo a los nenes y me piden, mami, más, denme más. O sea que quiere decir también que para ellos les aporta también y no les aburre y por todo lo que están diciendo de que es más dinámico las conversaciones, de la pregunta-respuesta y todo eso. Así que yo lo recomiendo también para todos los públicos. Has hecho, gracias, muchas gracias. Lorenzo, ha hecho María Ángeles una aportación maravillosa en el tema de los nenes. Es algo maravilloso, ¿no? Los Es niños decir, pueden leerlo. efectivamente, porque su conexión es mucho más especial que la nuestra y por tanto se sienten como más integrados, ¿no? Es decir, con lo cual es una manera también, si quieres, de activar ciertas capacidades en niños que igual creen que no las tienen. Verás, mira, voy a añadirte información a lo que has estado preguntando para todos. Presuponemos que el contexto espiritual, los problemas que existen en la Tierra, en la vida cotidiana, son algo exclusivo de la Tierra. Pero ¿y si descubriéramos que el contexto de la evolución, tanto física como espiritual, es un contexto que está siendo observado por todo el universo o por todos los universos? Que hay muchísimos seres enfocándose a que en la Tierra haya una evolución consciente y a que el ser humano evolucione en su conciencia y en su hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños, cuando escuchan el libro, pues como está planteado en una conversación amena, pues es cierto que si tocan algunos temas que dices, ostras, esta parte no sé si les la al niño. Pero te digo una cosa, a veces hemos cometido el error de cuidar a los niños como si no tuvieran inteligencia propia, como Ujú. si no tuvieran capacidad de discernimiento.
incluso algunos niños por encima del baremo que tienen sus propios padres. O sea, yo a veces, escuchando a mis hijos cuando eran pequeños, me dejaban ojiplático. Decía, ¿dónde ha aprendido este pequeñajo esto que me acaba de decir? Entonces, ¿qué pasa? Que no le damos importancia a eso. En la enseñanza que recibíamos algunos, se decía mucho la frase aquella de cuando los mayores hablan, los pequeños se callan o cosas similares, y entonces no te dejaban expresarte. En los padres de ahora, en nuestra generación, los dejamos hablar y les leemos cosas que son distintas. Entonces el libro se puede plantear o leer como un libro de estudio para las personas que están interesadas por el tema OVNI, para que vean que ahí fuera existen cosas que no tienen nada que ver con el sensacionalismo y con las barbaridades o barbarachadas que nos están contando en algunos programas que emiten, incluso por YouTube, en el que se le da un sensacionalismo especial al miedo que sintió la persona frente al contacto con seres que no eran de este mundo, y una incomprensión hacia la comunicación compleja entre especies tan distintas como el ser humano y lo que hay ahí fuera en las estrellas. Entonces, este libro lo trata como si fuera de tú a tú. Hasta Hayes en un momento determinado decía, es que nos humanizas cuando hablas con nosotros. Dijo, usted ha dicho que les tenemos que sentir cercanos, por lo tanto yo a usted le hablo como si fuera un hombre de a pie, de aquí de la tierra. Porque si usted está donde dice estar y está preocupándose por la evolución de la humanidad en la Tierra, usted puede ser mucho más humano que muchos humanos de la Tierra. Esto fue una de las conversaciones que a lo mejor no está transcrita en el libro, pero te digo que le dije esto a este ser. ¿Por qué? Porque su preocupación, aunque no le gusta la palabra preocupación, su ocupación en los problemas que entrañan a la evolución física, mental, emocional, energética, telepática y espiritual del ser humano en la Tierra, es total, su dedicación es total. Yo no tenía ni idea de que existían ahí fuera miles de millones de mundos interesados en la evolución de la humanidad, no solo como el ser humano, el hombre que tal, no, no, de la humanidad como especie galáctica, como pueblo de las estrellas que somos. O sea, esto a mí en parte me sorprendió. Ha habido muchos momentos que escribiendo este libro, y Elena está aquí, Nerea nos vio, y ¿por qué no está Patricia? Pero alguno de estos también nos vio en algún momento, y lloramos mucho, lloramos y nos reímos de contextos que decíamos, esto es increíble. No tenían idea del desconocimiento que ellos tenían de nosotros y nosotros de ellos. Y de cómo estaba cerrado. Hay un tema bastante polémico que a los que les guste el tema de las cosas de los ovnis pueden ir a ese apartado donde se habla y se dice que los gobiernos o gobernantes de la Tierra han mentido a los pueblos estelares sobre la conciencia y la evolución real en la que se encuentra el pueblo de la humanidad en la Tierra durante más de 200 años. O sea, señores, esto estoy diciendo que en el libro está puesto en la conversación que desde hace 200 años los gobiernos y aquellos que tienen los ejércitos saben de la existencia estelar y están en comunicación con ellos. Pero les han estado mintiendo sobre el estado del pueblo, porque siempre les decían que el pueblo, nosotros, los seres humanos de a pie, no estábamos preparados. Y hay muchos temas ahí interesantes. Yo le digo a todas estas personas que son estudiosos del tema ovni estelar que a lo mejor tienen que leerse el libro y deberían de echarle un vistazo, porque van a encontrar información que hoy en día ya está saliendo en la tele. Fue curioso cuando dijimos, vamos a sacar el libro, y entonces en DIMAX empiezan a aparecer programas de extraterrestres y de contactos y de civilizaciones y de tal. Y digo, ¿te das cuenta qué curioso? Cuando vamos a desvelar todo lo que hemos estado hablando con ellos, ahora empieza a moverse por todos lados. Esto era uno de los comentarios que hacía con Elena y Patricia. 3 meses antes de decir, vamos a editar ya el libro. Yo decía, fíjate lo que está pasando en la televisión y en los medios. De hecho, en las noticias y en algunos programas salió aquello de nave, ¿cómo decían? Nave nodriza a tal distancia de la Tierra detectada.
Cuando nosotros hicimos una reflexión, una pregunta sobre este tema que salía en las noticias, les preguntamos si era verdaderamente una nave nodriza y si eran ellos. Y nos dijeron, lo que han visto es apenas un módulo, no es una nave nodriza, es un simple módulo de desplazamiento. Y sí, somos nosotros. Siempre hemos estado ahí, pero somos cautos, porque nosotros seguimos un protocolo de respeto de evolución de las especies en los mundos, cosa que los seres humanos no entienden ni en su propio mundo. No se respetan entre ellos y nosotros sí respetamos la evolución de la vida en otros mundos. Por lo tanto, la forma de interceder o dejarse ver en otros mundos tiene que ser medida con mucha cautela, porque podría ser muy traumático descubrir que el ser humano no es el ser más inteligente o de más conciencia del multiverso, porque hay muchos seres de muchos sistemas, cosas que hemos llegado a sentirlos, hemos llegado a verles, hemos llegado a hablar con ellos y es maravilloso. La experiencia, este libro ha sido toda una aventura y es maravilloso. Y no descarto que yo anime a los demás que conforme empiecen escribamos una segunda parte. ¿Por qué? Porque considero que es importante conocer qué opinión tienen de nosotros en las estrellas. Al fin y al cabo, son nuestros vecinos. Y cuando el ser humano quiera salir al espacio, va a llevar los conflictos que hay en la Tierra. ¿Estarán unificados los pueblos en paz aquí en la Tierra antes de salir a las estrellas? ¿Nos vamos a comportar como verdaderos jíbaros atacando todo lo que sea distinto ahí fuera? ¿Por qué? Porque haya un mineral, un gas, una energía, un no sé qué que queramos, porque nos haga falta para vete tú a saber qué. ¿Lo hacemos aquí dentro de la Tierra, entre seres humanos? ¿Esto no lo vamos a llevar al espacio? Porque ahí fuera no se comportan así. ¿Entiendes? Y protegen la vida. O sea, su comprensión y su amor por la vida va más allá de lo que se expresa aquí en la Tierra. Algunos maestros espirituales han expresado ese contexto. Cuando nosotros escuchamos eso, se me caían las lágrimas. Porque dice, ¿dónde habéis estado todo este tiempo? ¿Cómo es que no habéis bajado antes? Porque es una pena, pero como ser humano decir que hay muchas cosas en la humanidad que no están en su sitio. Y puede que necesitemos ayuda para que tener ideas distintas a las nuestras y ver o comprender la energía, la materia, la creación, los planos espirituales y energéticos, que no son algo exclusivo de la humanidad ni de la Tierra, que es algo universal. O sea que interactuar con ellos, en mi caso, a mí me ha dado alegrías, a veces algún enfado. Me he enfadado por formar parte de un pueblo humano que a lo mejor no tiene la comprensión necesaria todavía. Pero cuando se han comunicado con nosotros, quiere decir que en algún momento nos han ayudado nuestros colaboradores espirituales, interactuando con ellos, no sé cómo ha sido, pero nos han ayudado. Y ya ha sido posible disfrutar de conversaciones con ellos y aún lo hacemos. O sea que en este libro hay una parte. Yo animo a que lo lea. De hecho, piensan de otra forma, sienten de otra forma. Hay cosas que cuando te las explican te vuelves del revés, porque no te son ajenas. Te resulta tan lógico, te resulta tan sencillo cuando te los ponen que dices, ¿y por qué lo hacemos al revés? O sea, te da mucho que pensar, ¿eh? Yo animo a todo el mundo. Ahí está. Lorenzo. Te lo digo como lo siento, o sea, es que lo he escrito y yo me emocionaba escribiendo. Yo he llorado como cosa, o sea, hasta pañuelos. Además, cuando les leíamos algún trozo a los compañeros en el apartado de Medium 201, en el grupete, yo llorando, a moco tendido, porque era muy sentido lo que decían. Era tremendo, era maravilloso. Mira, pues ahí tienes a José Luis que levanta la mano a saber qué nos quiere añadir. José Luis, buenas noches de nuevo. Cuando quieras, campeón.
Buenas noches. A ver, sobre lo que está diciendo Lorenzo, dio la casualidad que cuando lo llamé para un asunto personal que tenía que hablar con él, justamente tocaron la puerta y llegaron los libros recién traídos. Y compartimos un momento, francamente, de lo que está diciendo muy bueno, porque yo no tenía idea de cómo se había hecho el libro, qué había en el libro y demás. Y me leyó tres, cuatro cosas, me enseñó tres o cuatro imágenes, eh, me leyó y yo escuché atentamente. Y simplemente de cómo lo leía, el cómo llegaba, el cómo transmitía y demás. Era como si yo en ese momento hubiese estado tanto con Elena como con Patricia, como con Lorenzo, como con Nerea, escribiendo y pasando ese tiempo, o sea, viendo y sintiendo cómo te llevaba a que cuando les hacían esas preguntas, sus reacciones y el estar ahí con ellos en ese instante, en leer esas frases. Esa es mi aportación a lo que puedo decir. Nos pusimos a llorar Lorenzo y yo como dos nenazas y a lágrima tendida a ver quién lloraba más. Y fue un momento Somos facilones. que agradezco haberlo compartido y más de la mano de Lorenzo. Bueno, Más. tengo entendido, Lorenzo, corrígeme si me equivoco, que las acciones de celulosa española subieron, ¿no? Cuando vosotros Yo creo estabais que sí, leyendo el libro. porque los pañuelos iban que volaban. Además, como dice José, le hicimos en este ámbito de leer un libro en el que tú te vas a encontrar preguntas que tú mismo les harías. Entonces tú lees la pregunta y lo que no te esperas es la respuesta te deja ojiplático y boquiabierto. O te emociona. Porque utilizan igual que al principio, como dice Elena, les costaba porque hablaban. O sea, ellos hablaban una traducción literal del inglés al español. Por lo tanto, construían las frases justo al revés. Y en vez de decir pluma blanca, decían blanca pluma o cosas así. De ahí tuvimos una conversación muy jocosa en la que nos reímos mucho y le dije, mire usted, Heiser, es que yo creo que usted está acostumbrado a hablar con ingleses o con estadounidenses o incluso con chinos o incluso con rusos. Y me decía, ¿por qué? Digo, por su acento, por su forma de construir las frases. Es que aquí en España no hablamos así. Usted nunca ha hablado con un español. Y decía, pues no, es la primera vez que probamos con. Bueno, hemos probado varias veces con españoles. Que sepáis que no es el grupo, que no sois un grupo único. Hemos probado varias veces con españoles, pero nunca nos hemos interesado por averiguar sobre el idioma. Entonces hubo momentos muy cómicos. Recuerdo una conversación en la que Rosendo, que estaba también presente, le dice, Heiser, es que Lorenzo es tan cabezón que es que no entra por la puerta. Y Heiser, que tiene funciones de creación, o sea, él estaba cuando se crea el proyecto humano y la Tierra. Y llega y mira a otro colaborador y lo ves que se pone a hablar hacia un lado con otro colaborador y dice, oye, esto no debería de funcionar así. El genoma humano, cuando pensaban, no les hacía crecer la cabeza. Esto tiene que ser un fallo de diseño. Y empezamos todos a reírnos y entonces se queda parado y nos mira. Dice, vale, no significa lo que me has dicho. Digo, no, Heiser. Lo que está diciendo Rosendo es que soy muy obcecado, muy cabezón. Digo, cuando me pongo algo, me pongo. Digo, eso es lo que está diciendo y se lo ha dicho, pues en español digo, hay Sí, muchos dichos que en están algo, sí. encriptados, que no significa lo que pronunciamos. Y entonces se interesó por el humor español, se interesó por las frases hechas, le encantan las frases esas que son de comparaciones, o sea, empezó a interesarse por eso, y su idioma, su léxico, creció tan rápido que en meses se expresaba como si fuera natal de aquí. O sea, tremendo. Vimos cómo el acento se disolvía. Además, como anécdota personal, recuerdo que un día me dijo, dice, te voy a poner a 6 asistentes para que estudien tu forma de pensar y de sentir. Estarán conectados contigo en todo momento a lo largo de tu vida para ver por qué eres como eres. Porque eres muy distinto a las personas con las que hemos hablado de la Tierra. Eso decía. Dice, piensas al revés o piensas de otra forma. Digo, no sé, seré inglés o me caí de la cuna. Digo, recuerdo que me caí de la cuna de pequeño, a lo mejor es eso. Y nos reíamos mucho. Dice, eso no significa lo que me has dicho, ¿verdad? Digo, no. Y empezaba a reírse. Y ya empezó a coger, incluso en alguna ocasión,
se animó a gastar algún chiste, alguna broma, que fue muy divertido ver la capacidad que tienen. Mira, cuando Elena tiene la experiencia que ha dicho, de que empiezan a hablar como ese, nosotros le decimos cariñosamente Klingon, ¿vale? Haciendo alusión a Star Trek. Empiezan a hablar con esos sonidos tan distintos y en escasamente, cuando les sugerimos que pueden acceder a la memoria del alma del idioma de la persona por la que nos hablan, en escasamente 30 minutos empiezan a expresarse en español. Aprenden el idioma en 30 minutos, leyéndolo telepáticamente en las memorias energéticas de la mente y del alma. En 30 minutos. O sea, sus capacidades son increíbles. Igual que nos decían, ¿cuántas veces nos han dicho, tenéis que practicar más la telepatía? Digo, claro, si es que aquí hay una escuela donde vas y te lo enseñan, igual que te enseñan a leer. Dice, eso no es eso, ¿verdad? Digo, no, no es eso. Ni por asomo, Heiser. Digo, aquí eso es impensable. Si la gente no te cree y lo está viendo. Digo, la gente está viendo la cosa y te lo cuestiona, no se lo cree. Digo, imagínate que tengan que oírlo desde la mente, o sea, es impensable. Y no, era muy divertido. Yo me lo he pasado genial con ellos. Y menciona Heiser, pero es que con Luans fue tremendo, con Lausor, Einsa, mira, con Elian, es maravillosa, o sea, es una cosa tremenda. Además, cada uno de ellos tenía un matiz. Y luego están los que yo conozco, no sé, cuando hablé con Eldar, alguien que tiene un nombre parecido al nombre de mi pueblo, y yo decía, pues yo soy de Eldar, y dice, soy Eldar, y digo, Digo, ¿en serio? ¿Esto es cachondeo o algo? Dice, no, no, es mi nombre, digo, ah, o sea, no estoy diciendo, pues vale, que por cierto, no se identifican con nombres, salvo el Lien y Y recuerdo Heiser. a yo. Los demás, cuando les pedimos que nos dieran un nombre, algunos nos daban coordenadas galácticas. O sea, 3 hileras de números, y yo digo, pero vamos a ver. Usted tiene que entender que si yo le tengo que llamar, no voy a mencionar todas esas cifras de cabeza. Dígame usted un nombre y cuando yo lo diga, usted interpreta que yo me dirijo a usted. Pues hasta para elegir el nombre se tenían que coordinar, porque cuando habla uno, y esto es algo muy importante, un matiz súper importante, aunque ahora va a hablar Elena. Eso Cuando iba, es habla otra de las uno, cosas que iba a decir. cuando habla uno, es un compendio de mundos y de seres los que te escuchan. Aunque te dé un nombre, te están escuchando todos. Mm. Ellos están conectados entre sí. Dejo a Elena, matízale esto. Dale, dale. A ver, yo quería comentar varias cosillas. Ya que está diciendo esto Lorenzo, efectivamente. O sea, ellos nos dicen nombres para que nosotros nos sintamos más cómodos para poder identificarles. Pero en realidad, a ver, yo les siento como energías. Entonces sé diferenciarles por la energía que tiene cada uno y cómo me hacen percibirles. Pero claro, es mucho más gratificante para nosotros dirigirnos a ellos con un nombre. Entonces, por eso nos han ido dando nombres. Pero siempre que habla uno, siempre dice, hablo yo, pero en nombre de todos, porque es que todos están conectados, es como un unísono, son partes de uno, de una unidad que en realidad tiene que ser así y es lo que ellos quieren que conseguir a nivel universal, o sea, de todo el universo, incluida la raza humana. Entonces, es curioso, ¿no? Porque yo estoy sintiendo cuando me toca a mí canalizar, supongo que a los demás les pasará lo mismo. Cuando habla uno, siento que están los demás ahí, están ahí formando parte de una piña, ¿no? Y entonces, pues es interesante eso. Pero también quería comentar otras cosas. A pesar de que son muy profundos, porque nos hacen conocer una forma de vivir, porque nos hacen sugerencias de cómo se podría vivir aquí en la Tierra con el conocimiento que ellos ya tienen y la evolución que tienen, y nos hacen reflexionar mucho con lo que nos dicen. Pero además de la profundidad que tienen, es que son muy cercanos. O sea, en absoluto, cuando hablan, hablan muy entrañables, muy cercanos, o sea, que no hay que temerles. Es que yo creo que, por regla general, mucha gente es hablar
de estelares o de ovnis y es temor, miedo, por lo que se ha inculcado, ¿no? En diferentes pues medios de comunicación y películas y libros y cosas y entonces la gente es como que les teme o no creen en ellos directamente o tienen temor. Y efectivamente estos seres no son nada temibles, o sea, es que son sumamente amorosos y cercanos y si les pides algo te ayudan y si no lo entiendes te lo hacen ver de otra manera. Y muchas veces nos ponían ejemplos, ¿verdad, Lorenzo? A nivel humano para que entendiéramos más claramente lo que ellos querían expresarnos. Y claro, te hacen reflexionar muchísimo de cosas que estamos, cómo vivimos y cómo podemos hacerlo muy diferente, mejor y para nuestro mayor bien y nuestra felicidad también. Y nuestra unión, porque lo que me parece es que son ejemplares como ellos trabajan en unión, unos con otros, con el respeto total. No hay competencias en absoluto. Ellos ven la competitividad que hay aquí, pero no la pueden comprender porque dicen que eso tiene que estar ya trascendido y nadie es más que nadie. Entonces allí ellos, aunque son de diferentes vibraciones, dimensiones y frecuencias, pero todos se consideran por igual, todos se respetan y nadie es superior a nadie. Y entonces es una cosa, por ejemplo, que a ellos les llama mucho la atención que aquí estamos muy lejos de percibirlo así. Entonces son muchas formas de reflexionar con lo que nos dicen y respondernos a las preguntas que se le han hecho. Muy gratificante. Yo aconsejo que lo lean porque es muy gratificante. Y además el explicar también el paso cuando se deja esta vida, que también hablan sobre eso, cuando se deja esta vida, los planos que hay posteriores. Vamos a ver que muchas veces esto puede ayudar a gente que tenga tanto temor a la muerte, tanto temor al más allá, a lo que habrá, porque también hablan sobre ese tema y ayudan. Además, fíjate que no solamente ese tema, hay un contexto en el tema universal y es que ellos nos dan opciones de soluciones a la forma de vivir. Pero imagínate que no hubiera privacidad en la Tierra y que cuando tú piensas algo, sea lo que sea, todos te oyen. O sea, ¿te imaginas la Tierra en el que todos oyeran lo que dicen todos simultáneamente? Entonces, sus mundos funcionan con este sistema. Cuando tú estás hablando con uno, te están oyendo miles de seres de miles de mundos, porque están todos conectados los unos con los otros. De hecho, recuerdo que en algunas ocasiones, cuando estábamos escribiendo el libro, nos decían, hay muchos seres reunidos escuchando esta conversación. O sea, despertamos interés por esta conversación, porque cogía un ámbito totalmente distinto a las conversaciones que habían tenido antes. Ya que, como te digo, las conversaciones que habían tenido a lo mejor eran con gente que pertenece al ejército o a mandatarios. Me acuerdo, no sé si puedo comentar esta anécdota, pero Heiser se presentó con tanta graduación que cuando terminó de referenciar su graduación le dije, pues yo soy Loren. A seca, Lorenzo dice, digo, no sé, podía usted relajarse un poco. Parece usted un militar presentándose de esa manera. Parece que tenga usted metido un palo por el culo. Y aquel llegaba y preguntaba al asistente y dice, ¿qué es eso? Dice, algo muy desagradable, Heiser. Dice, ¿por qué me ha dicho eso? Si yo no soy desagradable, digo, no me malinterprete usted, me refiero a que está siendo tan tremendamente correcto que me da la sensación de estar hablando con un alto mando, tal. Dice, es que soy un alto mando. Digo, pues yo soy de a pie, de la tierra. Hola. O sea, relájese usted, a mí no me tiene que justificar cuántas estrellas y cuántos mandos y cuántos mundos lleva usted. Y el hombre, cuando lo entendió, se reía y decía, ay, Dios mío. Digo, ¿comprende usted lo que es hablar con ciudadanos de a pie? Porque ¿sabes lo que hicimos? En algunos de los viajes y encuentros que hacemos, dejamos que compañeros o personas hicieran preguntas directamente a los estelares. Y algunas de esas preguntas, tela. Y Heiser decía, ay Dios mío, digo, yo quiero que usted entienda que no haga un baremo solo con nosotros,
tampoco es una medida de cómo estamos en la Tierra, pero es un ciudadano que acaba de interesarse por el contexto espiritual. Y la pregunta, como usted ve, o sea, alguien le preguntó quién me tocaba el timbre por la noche a Heiser. Y el pobre me miraba y yo decía, bienvenido a la Tierra. Aquí las preocupaciones, usted preocupado por la evolución de las razas en los mundos y esta mujer está preocupada por quién le toca el timbre por la noche que no la deja dormir. Digo, esto es la Tierra, ¿eh? Digo, bienvenido a la Tierra, que conozca usted que la población de la Tierra igual tiene otras preocupaciones o ocupaciones. Fue muy gracioso. Desde aquí un abrazo a aquella gran mujer que hizo esta gran pregunta, pero le explicamos que había que hacerle una pregunta un poco más interesante. O sea, te ponen delante a un ser que pertenece a otro sistema y le preguntas si te puede aclarar quién te toca el timbre por la noche. Bueno, era su, era, era su mayor preocupación, ¿no? Nos lo dejó escuajados a todos. Creo que en esa reunión dijeron que es un timbre. Porque es importante, esta mujer se lo tocan por la noche y esto hay que verlo. O sea que me imagino el consenso que tendrían luego sobre que era un timbre. En fin. Y me reí mucho pensando. Luego decía, lo siento por la pregunta, dice, no pasa nada. O sea, comprendían que por nuestra forma de ser, nuestros quehaceres, nuestra vida cotidiana, nuestras preocupaciones o ocupaciones son muy dispares y muy distintas. Pero sí es cierto que, como dice Elena, nos daban ideas. No sé, cuando le dije, ¿usted tiene idea de que aquí en la Tierra cobran impuestos por vivir en una pequeña parcelita, tener una casa? Dice, ¿cómo? Ah, sí, me lo contaste. Me lo Y él contaste. decía, pero ¿cómo? ¿Y por qué os cobráis? Si el planeta no es vuestro. Eso me suelta. Si el planeta no es vuestro, ¿por qué os cobráis? Le hice una pregunta interesante. ¿Hay más mundos donde exista dinero, impuestos? Y dice, la Tierra es el único. Cuidado que somos únicos en algo, ¿eh? Y dije, ¿en serio? Con todos los planetas que había por ahí, se me ocurrió venir al único que hay que pagar impuestos. No puede ser. O Bueno, sea que, realmente, Nerea, ¿cómo fue la experiencia para ti después de lo que cuenta Uf. Lorenzo, lo que cuenta Elena? ¿Cómo fue tu experiencia? A mí me tocó poner en imagen lo que, bueno, lo que sí describían, pero no describían. Porque si os fijáis en el libro, no hay muchas descripciones físicas sí, no hay muchas descripciones físicas de prácticamente ningún estelar. Mayoritariamente dicen, estamos hechos de luz, somos una bola de luz condensada. Y yo, vale, ¿cómo ilustro eso? Entonces, cuando me tocaba ir preguntando uno por uno, de darme vuestros nombres, y voy nombre por nombre, la técnica que más me resultó efectiva fue la que empleé con Elena, que fue que ella me fue dibujando a su manera, más o menos como veía los estelares, y yo la redibujaba y reinterpretaba y limpiaba, y de ahí como que sacaba como 4 ejemplos de lo que leía, de lo que me había dado ella, y ya me decía la que se parecía más. Dice, por ahí vas bien, por ahí vas bien. La que sí, con los que más eso lo pasé fue con Heiser, Lausor y Loans. Perdón por nombrarlo a los tres, porque es que eran muy abstractos, por decirlo menos. La palabra es abstracto total, porque ¿cómo pintas una bola de luz? ¿Qué hago? Tengo que preguntarle a Sorolla. Hago una sesión, llamo a Sorolla y le digo, oye, a ti te llaman pintor de la luz, ¿no? Ayúdame un poco. además, recuerdo que, bueno, aunque todos nos dicen que son esas esferas de luz, cuando están comunicándose con cada uno de nosotros, recibimos matices. Algunos de esos matices
son de sus últimas encarnaciones en cuerpos físicos, en mundos que podían ser la Tierra o otros mundos. O sea, 2 de ellos estuvieron aquí en la Tierra, encarnados como humanos en época de vikingos. Y lo describen, hablan sobre ello en el libro y resultó muy curioso porque dije, ostras, entonces se puede ser humano y luego ir a las estrellas. Dice, y se puede ser de las estrellas e ir a vivir como humano. Digo, ¿cómo? No sé por qué querrían. Ya, no, pero en ese momento dijimos, ostras. O sea que hay cosas, hay detalles muy curiosos y con los matices que recibíamos nosotros de cuando lo estaba canalizando el compañero o el compañero que lo estaba canalizando, los matices que recibía, con esos matices Nerea generó los dibujos. O sea que algunos de ellos, ya os digo que Heiser concretamente dijo que la interpretación fue brutal, tremenda. Recordarás que hemos quedado para el día 4, que vamos a hacer un programa especial, que me lo recordarás que era un poco Sí. de despedida a junio y tal, porque yo en julio voy a hacer algunos programas los lunes y tal, por aquello de estar entretenido. Pero sí me encantaría de nuevo que el próximo jueves hagamos otro momentico hablando un poco de esto, de aquellos temas que no se han podido tocar. Lo haremos lo haremos de 8:30 a 10 de la noche, una cosa así, que tengamos hora y media para poder charlar. Entonces, os invito a que participéis el próximo jueves. El enlace es el mismo, otra cosa que quiero comentaros es lo siguiente. Esta entrevista, conversación, reflexiones que han hecho Lorenzo, vosotros mismos, los podéis oír de nuevo en mi canal de YouTube, Antonio Te Responde. Lo podéis ver entero, es decir, lo podéis compartir, porque o sea, expandir un poco este tipo, Lorenzo, Nerea, Elena hacen su trabajo, José Luis hace el suyo, y yo hago el mío. Entonces, sería interesante que compartierais un poco lo que hacemos para poder llegar a más personas. Es decir, es importante que ese tema lo tengamos en cuenta porque no se trata un poco de que una labor que quede aquí y ya está, ¿no? Es decir, no, esto es una labor un poco entre todos, para todos, ¿no? Así que muchas gracias, Nerea, un placer auténtico conocerte. Le he pedido a tu padre que me mande el libro. Bueno, y me ha remitido tu madre, o sea, que bueno. Entonces, Me he remitido a tu madre, ¿no? Bueno, ya veremos a ver qué hacemos. Algo haremos. Bien hecho. Bueno, bien hecho. Bueno, entonces, chicos, es un placer auténtico. Gracias, Elena, por participar. Nerea, Esther, no has podido hablar, pero el próximo jueves espero que sí. Cari, espero que también tú puedas participar. María Ángeles, Laura, que has participado también. Iván, buenas noches, Iván, Esperanza, Andrea, Google Pixel y a Manoli, Ángel. Bueno, a todos os esperamos el próximo jueves. Y ya sabéis, suscribiros al canal, podéis ver la entrevista de nuevo y podéis reíros con esa risa tan contagiosa que tiene Lorenzo, que yo francamente... ¿qué hora es? Son las 11 menos cuarto, ¿no? Bueno, no estamos en horario infantil. Yo me descojono, es decir, para que lo sepáis un poco, ¿no? Chicos, chicas, hasta una próxima ocasión. Gracias por estar aquí con nosotros a las 22:45. Muchas gracias a todos. Un abrazo de Un besazo, chao. Chao, adiós. Chao. Chao, adiós, adiós. Hasta la próxima. Chao, adiós.